La OTAN ya no puede ocultar que Rusia está a punto de caramelo de triunfar en Ucrania. Ya no es Volodymyr Zelensky el que llama desesperado a la paz, sino los jerarcas de la OTAN que reconocen que en el mediano plazo Rusia estará en todas las fronteras de los miembros de la Organización Euroatlántica. El jefe estadounidense del comando de la OTAN, Christopher Caboli, le ha dicho al mundo: preparémonos para enfrentar en los próximos años a un furioso Vladimir Putin. De esta manera, el mundo occidental como se conocía, es decir, el mundo basado en las reglas de Estados Unidos y sus perros falderos, ha llegado a su fin. La OTAN ha declarado el triunfo de Rusia. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. El comandante en jefe de las fuerzas aliadas de la OTAN en Europa, el general Christopher Caboli, en rotundas palabras dichas en el Foro de Defensa de Aspen 2024 en Colorado, reconoció de facto que la derrota del organismo que comanda en Ucrania ya es un hecho, según reportó la agencia rusa RIA Novosti. Al final del conflicto en Ucrania, aseguró el alto oficial aliado, sea cual sea el resultado, vamos a tener un problema ruso muy grande, según citó el medio estadounidense Axios. En efecto, amén de que dijo que no podía predecir el resultado exacto del conflicto, dejó esta perla que no es otra cosa que el reconocimiento de una derrota. Vamos a tener una situación en la que Rusia habrá recuperado su poder y habrá alcanzado las fronteras de la OTAN, precisó con preocupación Caboli. De hecho, exigió a los altos oficiales presentes en el evento castrense de que no guarden ningún tipo de ilusiones en cuanto a que Moscú no esté en el corto o mediano plazo en todas las fronteras de la OTAN. El Foro de Seguridad de Aspen es un evento que asocia a organizaciones y ejecutivos, sean civiles o militares, que trabajan en la primera línea en cuestiones de seguridad nacional, tanto de Estados Unidos como de la OTAN, según una sinopsis del foro consignada en su propia página web. En ese marco, Caboli indicó que los decisores de Moscú son dirigentes duros que han consolidado gran poder en Rusia y manejarán los asuntos de ese país por un largo periodo. Y ellos están convencidos de que somos el enemigo y están muy enfadados, apostilló el influyente personaje, según Axios. Pero el meollo del asunto lo señaló el periodista irlandés Jay Bowis, quien precisó en su cuenta oficial de X que Caboli dio por descontada cualquier victoria ucraniana y que solamente se esperan los contornos de lo que será la rendición de Ucrania y el nuevo escenario que nacerá a partir de la formalización de ese acontecimiento. Caboli indicó que actualmente el conflicto en Ucrania se ha recrudecido, en principio por la actitud de Rusia de no dar cuartel al régimen de Kiev y sus patrocinadores occidentales. Siendo así, el alto oficial reconoció ante el auditorio de influyentes individuos en la política exterior de Estados Unidos y Europa que la confrontación es cada vez más impredecible. Evidentemente, la confesión de Caboli no puede sentar nada bien en la sede central de la OTAN en Bruselas, amén de que allí la resignación en cuanto a los resultados del conflicto en Ucrania crece día a día. No obstante, la resignación no ha debilitado la prepotencia que caracteriza al halcón Jens Stoltenberg, secretario general del organismo. El momento de defender la libertad y la democracia es ahora. El lugar es Ucrania, aseguró el mandamás de la OTAN. Por cierto, en las últimas semanas al frente del organismo antes de ser sustituido por el ex primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, en octubre. En ningún momento, amén de los resultados en el terreno de combate, el noruego ha bajado su belicosidad. El medio español Público trazó una radiografía exacta de lo que es la saliente gestión de Stoltenberg al frente de la OTAN y, por supuesto, las razones de por qué el oficial de mayor rango de Estados Unidos en el organismo sugirió que prontamente los tanques moscovitas estarán estacionados en todas las fronteras de Rusia con Europa. Algunos líderes de la OTAN empiezan a considerar que solo se podrá vencer en Ucrania con una implicación total y suicida de la alianza en la guerra, aseveró el medio citado. De hecho, precisó que Stoltenberg, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y los líderes de las naciones bálticas comulgan con tal estupidez.
En efecto, el secretario general ha insistido a los socios del bloque que la confrontación con Moscú es la crisis de seguridad más grande en generaciones y que eso implica costes y riesgos para Occidente. Pero obvia que enfrente se sienta un contrincante muy poderoso militarmente, dotado de armas nucleares y con que no valen presiones, así advirtió público. Es plausible señalar que muchos de los presuntos compromisos, hasta cuando sea necesario, hechos por la OTAN a Ucrania han sido más saludos a la bandera que cursos de acción efectivos. En efecto, el empeño de Bruselas de integrar a Kiev a la OTAN ha terminado en un barril sin fondo de gastos en armamento y constantes humillaciones en el teatro de operaciones. Es demasiado pronto para saber cuándo se convertirá Ucrania en miembro de la alianza, deslizó Stoltenberg, citado por Euronews. Sin embargo, adelantó que en el caso de darse el fin de las hostilidades en el territorio de Ucrania, entonces la alianza debe admitir, sin dudar, al país eslavo en su paraguas. Ahora, esto representa una evidente contradicción con la postura de Kaboli, cuando el principal jefe militar admite que prontamente Rusia ubicará sus fuerzas en las fronteras de la OTAN. Implícitamente reconoce que Ucrania toda, en ese escenario, ha caído bajo control ruso por el hecho de que Kiev no pertenece al organismo, y mientras dure el conflicto no sucederá. Más aún, días atrás, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseveró que su país estaba dispuesto a responder a los llamados del régimen de Kiev para desescalar el conflicto y establecer una hoja de ruta para lograr el fin del conflicto en la medida de este país se abstenga de materializar su ingreso al organismo euroatlántico. El régimen ucraniano tiene ante sus ojos las propuestas de paz presentadas por el presidente ruso, expresó el representante permanente de Rusia en la ONU, Vasily Nevencia. Definitivamente, Ucrania no conseguirá nada mejor, añadió el diplomático en claro lenguaje de un país que está ganando un conflicto, según nota del medio venezolano Primicia. Agregó que la entrada de Ucrania al marco de la OTAN es un hecho que Rusia no permitirá, y de persistir el empeño de que está en ingresar al organismo, las posibilidades de una tregua no están en el tapete. Siendo así, Kiev debería apresurarse a dar una respuesta y tomar una decisión, concluyó en tono desafiante Nevencia. Rusia ha dejado clara su posición. Ucrania será un país neutral o no será. Así de simple, sentenció público en su extensa radiografía del asunto. De paso, señaló que si Stoltenberg puso la fecha de ingreso de Kiev a la OTAN en un horizonte indeterminado, de facto ha condenado de forma irremisible tal incorporación. La OTAN subestimó al enemigo, redondeó el medio ibérico, lo consideró anticuado en su armamento y sin moral en sus tropas, y preconizó una pronta debacle de los invasores. Pues bien, como bien concluyó el medio, a la OTAN le salió el tiro por la culata y ahora debe pagar con creces tal irresponsabilidad. Y eso ha conducido a un craso error político que por razones de prepotencia no ha sido asumido abiertamente. Es decir, que los avances del ejército ruso en el frente de combate y el giro retórico de Volodymyr Zelensky y sus voceros hacia una presunta invitación a Moscú para entablar negociaciones contornean una declaración de derrota política y militar. Por su lado, Kaboli presagia que en el futuro próximo posible Ucrania no exista, ya que habló taxativamente de que Moscú colocaría sus tanques en las fronteras con la OTAN, sabiendo que el Kremlin jamás permitirá un plácido vínculo de Kiev con el organismo, dejando las arengas de Stoltenberg como una mera fanfarronada de un saliente y fracasado político agresivo. Evidentemente, sería reduccionista achacar el fracaso del conflicto al funcionario noruego. En realidad, el fracaso es colectivo del Occidente como entidad política. De igual forma, un fracaso militar que pone en entredicho la viabilidad de la OTAN misma como brazo armado de las potencias occidentales. De ahora en adelante, las palabras sobran. Las imágenes y hechos reales son contundentes en graficar el descalabro geopolítico más grande desde la caída de la Unión Soviética. Rusia ha renacido como el ave fénix y empuja a la tumba a décadas de una civilización militarista y agresiva fundamentada en la arbitrariedad de la OTAN. En paz descanse el señor Stoltenberg.
voz de la patria grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.